Bienvenidos a esta videocápsula. Yo soy la maestra en Ciencias Mariela Segura del Pilar y les voy a hablar sobre las tomas de muestra para diagnóstico de tuberculosis latente. Recordemos que la sangre es una muestra adecuada solamente cuando se realiza la determinación de tuberculosis de manera latente. Para esta determinación requerimos un tubo con tapón verde, que puede ser de parina de litio o de sodio, de acuerdo a la última actualización del kit. Es recomendable que el tubo sea de 6 mililitros de capacidad, pues si son más pequeños, la muestra resulta insuficiente, lo cual es un criterio de rechazo para este tipo de muestras. La sangre recolectada en estos tubos es viable durante 16 horas a temperatura ambiente o 48 horas en refrigeración. Una vez que la sangre llega al laboratorio, se deposita 1 mililitro en cada tubo de la prueba y se realizan inversiones, permitiendo así que la sangre se recubra de los antígenos embebidos en los tubos. Posteriormente se meten a incubar durante un periodo de 16 a 24 horas y se procede al análisis por ELISA. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Armando Narváez Díaz, soy maestro en administración y estoy a cargo del área de micobacterias en el Servicio de Microbiología Clínica del INER. Buenas tardes. En esta cápsula vamos a abordar el diagnóstico de tuberculosis activa, específicamente lo referente a primer nivel, que son las baciloscopías. Entonces, para empezar tenemos que trabajar con una muestra de expectoración. El manual de la OPS, en su versión del 2018, que es el actual, les recomiendo que lo consulten, contiene todas las instrucciones sobre la cantidad de muestras y cualquier duda que tengan sobre procedimientos también lo pueden consultar en esta bibliografía nacional y de hecho también es internacional. Entonces, para empezar, tenemos una muestra de expectoración. Anteriormente trabajábamos 3 muestras. Es un estudio seriado, porque al aumentar la serie de 1 a serie de 3, o incluso cuando se hacía serie de 5, aumenta la probabilidad de recuperar una muestra positiva y que el estudio sea más sensible y más específico. Pero actualmente la OPS está recomendando 2 muestras. La primera muestra sería en el momento de la consulta o cuando el paciente acude a su centro de salud, y la segunda muestra sería la subsecuente al segundo día o cuando el paciente pueda acudir de nuevo a su centro de salud. Esto para que no se pierda la continuidad de que el paciente vaya a dejar las muestras y cuando son series de 3 o de 5, el paciente probablemente no regrese o tenga alguna dificultad con el transporte. Entonces, con lo referente a las indicaciones, es muy importante que consideremos que van a ser 2 muestras, la de la consulta o cuando el paciente acude al centro de salud por primera vez y la subsecuente. Ahora, la forma en la que se van a tomar las muestras va a ser preferentemente en la mañana. Los pacientes acumulan la mayor cantidad de secreción durante la noche, entonces en la mañana tienen la necesidad de expectorar. Se le van a dar las indicaciones cuando el paciente acude al módulo de la recepción y el personal debe de estar correctamente capacitado. ¿Qué le vamos a mencionar al paciente? Bueno, el lenguaje debe de ser ante todo un lenguaje coloquial. No debemos hablar con tecnicismos, puesto que esto puede llegar a confundir un poco las instrucciones. Debemos hacer contacto visual todo el tiempo y verificar que el paciente comprenda todas las indicaciones que le estamos brindando. Entonces vamos a dar las indicaciones para que el paciente haga su recolección de muestra adecuada. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la solicitud, que venga requisitado el estudio de baciloscopía y que sea un estudio seriado. Posteriormente, de ver lo administrativo, tenemos que hablar con el paciente y le vamos a dar sus indicaciones. Tiene que haber un previo aseo bucal. Este aseo bucal debe de ser con agua embotellada, de preferencia porque el agua de la llave, acuérdense que tiene interferencias y no queremos interferencias en el análisis de nuestra muestra. Debe de ser lo más puro posible. Entonces el lenguaje debe de ser algo muy sencillo y se le debe de indicar que es con agua de botella. No debe de hacerse aseo bucal con lavado de dientes o cepillado de dientes y debe de ser inmediatamente cuando el paciente se levanta y tiene la necesidad de expectorar. Ahora, hay pacientes que no entienden qué es una expectoración o no lo comprenden tal cual. Hay sinónimos que podríamos utilizar: el gallito, el gargajo, la flema. Todo lo que nos sirva para que el paciente comprenda correctamente sería muchísimo mejor. Entonces, lo entendemos todos por gallito o por gargajo, pues sería esto. La saliva no nos va a servir tanto. Por eso hay que tratar de recuperar la mejor calidad de muestra para que el estudio sea más confiable. Entonces vamos a explicarle al paciente que tiene que expectorar, que tiene que arrojar su flema o su gallito y que tiene que inspirar o hacer una inspiración, tratando de hacer un poco de fuerza para que se haga una expulsión de lo que tenga en contenido de secreción, desde el origen bronquial hasta la parte de la laringe y la faringe. Entonces todo ese contenido se va a expulsar y es una muestra muy buena y representativa para el diagnóstico de la tuberculosis activa. Ahora vamos a hablar sobre el envase adecuado. Entonces, este es un envase de plástico. Tiene que ser de cierre hermético con la taparrosca, de preferencia debe de ser transparente. Tenemos otros envases aquí.
Por ejemplo, esta es una pomadera, le llaman así en las farmacias. La pomadera también es un buen envase, podremos de hecho ver cierta transparencia. No es tan transparente como este envase, pero podríamos ver la cantidad de la muestra si la muestra tiene suficiente secreción, y en este caso pues es una muestra que tiene muy poco. En este otro caso, la muestra que tiene un poquito más, podríamos valorar de acuerdo al recipiente. Entonces debemos de poder visualizar. Vamos a hacer una valoración macroscópica de la muestra. Es muy importante porque es uno de los pasos previos a la fase analítica. Entonces, ya asegurándonos de que sí es una buena muestra y es una muestra suficiente, vamos a proceder a la recepción, al trámite y a todo lo subsecuente al procesamiento de la muestra. Pero este sería el paso previo. Ahora vamos a hablar sobre los recipientes inadecuados de las baciloscopías y sobre la calidad de la muestra. Tenemos estos recipientes inadecuados como los de alimentos o de conserva que vienen con su cierre hermético cuando se envasa el alimento, pero cuando nosotros lo consumimos o destapamos el frasco ya pierde su hermeticidad. Y si este se llega a reutilizar o a lavar, pues puede ser muy controversial, porque si hay algún remanente de una muestra previa positiva, se puede quedar este remanente al siguiente paciente y entonces puede haber algún falso positivo. Este es un riesgo de trabajar con este tipo de frascos. Otro riesgo es el transporte, como ya les había mencionado, esto pierde hermeticidad cuando se destapa. Entonces en el transporte nosotros traemos la muestra en la bolsa o en algún embalaje grande y puede haber el riesgo de que se derrame o se voltee, lo cual puede ser muy riesgoso para el personal de salud y para quien transporta la muestra. Por ello hay que evitar la práctica de reciclar este tipo de frascos de conserva y el transporte de los mismos. Entonces esto sería desechable y no lo vamos a utilizar. Ahora tenemos este tipo de envases, que sí son de plástico, no son de cierre hermético tal cual, es un envase tipo de comida, pero lo que no es adecuado de este envase es que no podemos visualizar la muestra. Este es un problema porque si yo quiero evaluar volumen o si quiero hacer mi valoración macroscópica, yo tendría que destapar este frasco. Entonces tengo que irme a un área aséptica para verificar, lo cual no sería adecuado. Debemos de poder visualizar correctamente la muestra en el frasco. Este es un frasco tipo pomadera. Este sí lo podemos aceptar. Se alcanza a distinguir la muestra y tiene cierre hermético, pero llega a ser un poco problemático por el tamaño del cuerpo. Entonces, al momento de procesar puede generar un poco de conflicto porque es muy incómodo para trabajar. El envase adecuado, como ya les había mencionado, es de este tamaño. Tiene que ser transparente, cierre hermético. Con este no van a tener ningún problema para trabajar. La calidad de la muestra repercute en la elaboración del extendido y en la lectura adecuada después de realizar la tinción de Ziehl-Neelsen. La cantidad de expectoración adecuada debe de ser superior a 3 mililitros. Las muestras menos adecuadas son las muestras de saliva, que se presentan en una cantidad menor a 1 mililitro o bien superior a 50 mililitros, lo cual dificulta la realización del extendido y el análisis de la muestra. Cabe destacar que ninguna muestra debe de ser rechazada, aunque no cumpla con los criterios ideales de la OPS. Recordemos que el seguimiento bacteriológico de los pacientes que ya están diagnosticados debe realizarse de acuerdo a la norma oficial mexicana 006 para la prevención y control de la tuberculosis, aun cuando la muestra pierda calidad por el proceso curativo del paciente. Una muestra ideal, de acuerdo con los lineamientos de la OPS, es una muestra mucoide o mucopurulenta. Se estima que una expectoración bacilífera, es decir, de 3 cruces de este tipo, puede contener de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Estas muestras generan el mejor rendimiento y calidad en extendido y tinción, al obtenerse campos visuales lo suficientemente saturados para realizar la lectura de bacilos ácido-alcohol resistentes. Sin embargo, no todas las muestras cumplen con este criterio. También puede haber muestras con alto contenido en sangre o con hemoptisis, las cuales pueden contener bacilos y depende de la destreza del químico o técnico que realiza la preparación de la laminilla para poder obtener un extendido con la menor cantidad de sangre y optimizar los campos visuales. Posterior a la recepción de la muestra vamos a elaborar nuestro extendido. Para elaborar el extendido necesitamos el material adecuado y algo muy importante es cómo vamos a manipular esa muestra. Tenemos ejemplos de aplicadores. Este aplicador de madera es el ideal para realizar un extendido, puesto que la muestra se puede fijar completamente, no está húmedo, no tiene ningún fragmento, ninguna punta, es completamente adecuado para realizar un extendido. También podríamos realizar el extendido con este tipo de abatelenguas. Puede ser trozado de la punta, y esta punta rota ayuda mucho a que la muestra mucopurulenta se fije y podamos tomar un mejor fragmento. Hay que evitar usar hisopos o instrumentos de plástico porque esto va a generar muchísimo problema al momento de levantar la muestra. No vamos a poder elevar la parte mucopurulenta porque la vamos a ir deslizando hacia arriba en el frasco para ir separando la fracción mucopurulenta. Entonces el plástico no nos va a ayudar y tampoco las puntas de los hisopos. Esto nos va a generar mucho problema para manipular nuestra muestra. Entonces evitemos utilizar hisopos o materiales de plástico, la madera sería lo más seguro. En cuanto al abatelenguas o aplicador podemos utilizar cualquiera de las dos.
Un aplicador siempre va a ser ideal. Y acuérdense que esto se desecha en bolsa de RPBI color rojo porque es un residuo infectocontagioso. El cultivo de micobacterias sigue siendo el estándar de oro para la recuperación de cepas tanto de micobacterias tuberculosas o no tuberculosas. El cultivo es la parte confirmatoria de un caso de tuberculosis. Entonces, cuando nos solicitan un cultivo de micobacterias, primero hay que saber en qué tipo de muestra se puede realizar. Tenemos muestras pulmonares y extrapulmonares. Las muestras pulmonares pueden ser expectoraciones, lavados bronquiales o biopsias. Las biopsias deben de tener un pretratamiento, los lavados bronquiales también. Eso ya lo han visto en cápsulas anteriores y la expectoración sería la muestra estrella para el diagnóstico de tuberculosis. Por ello, las muestras pulmonares van a ser muy importantes para el cultivo de micobacterias en pacientes que tienen sospecha de tuberculosis. También tenemos muestras extrapulmonares. Una de las más comunes es la orina. Cuando el médico sospecha de tuberculosis renal, solicita un estudio seriado, es decir, vamos a requerir 3 muestras. La muestra de la mañana, la primera orina de la mañana debería ser una recolección por chorro medio o sonda según la condición del paciente y el volumen debe de ser superior a 30 mililitros. Se recomienda que el volumen sea entre 30 y 50 mililitros. Estos envases de plástico tienen la capacidad de 100 mililitros, pero hay que verificar que no sobrepasen o que lleguen al límite las orinas, porque esto puede ser un riesgo de derrame. Por ejemplo, en este caso la orina viene en una cantidad y volumen suficiente, y esto es seguro para el transporte. Entonces hay que evitar saturar el vaso de las orinas para que no haya ningún derrame. Tenemos otras muestras extrapulmonares como algunas biopsias. Tenemos secreciones de ganglio, abscesos, muestras contenidas en jeringa que son purulentas, líquidos corporales. Todo ello se puede someter a cultivo de micobacterias siempre y cuando vengan en solución salina, en un envase adecuado, en recipiente estéril, que no vengan contenidas en formol o alguna sustancia que pueda perjudicar el crecimiento de las micobacterias. Y también tenemos otra parte para el cultivo de micobacterias, que son las muestras que se inoculan directamente, como lo son las médulas óseas y los hemocultivos, los cuales lo más adecuado es inocularlas directamente, específicamente para el desarrollo de las micobacterias. Y cuando se trata de líquido cefalorraquídeo, la inoculación es directa sobre los medios de cultivo para evitar perder la viabilidad de los pocos bacilos que tiene esta muestra. Para la recepción de estudios moleculares en el diagnóstico de tuberculosis activa, vamos a recibir muestras tanto pulmonares como extrapulmonares, pero hay que tomar en cuenta ciertos requisitos. Si vamos a realizar la prueba de cartucho del Expert, es necesario considerar aceptar solamente las muestras indicadas por el fabricante y por la OPS. Vamos a evitar recibir muestras de sangre, de médula ósea directamente, de suero, todo lo que sean derivados de sangre, heces o algún tipo de material sólido, como lo puede ser una biopsia sin macerar. Esto puede generar algún problema técnico dentro del cartucho y puede inhibir la PCR o dañar los módulos del equipo. Entonces hay que evitar recibir este tipo de muestras y dar las indicaciones correctas de acuerdo a lo que tengamos disponible en nuestro laboratorio. Si vamos a realizar detección de ácidos nucleicos por otra técnica que no sea Expert, hay que verificar el inserto y platicar con el fabricante sobre qué metodología podríamos realizar y qué muestras tenemos que aceptar dentro de los lineamientos del kit específico.